¿Qué tal? Vamos a empezar. El día de ayer ya pusimos ejemplo de lo que sucede cuando usamos la fórmula de la secundaria de manera local para calcular la distancia teniendo la velocidad y luego cuando hablo de localidad estoy hablando de un pequeño intervalo de tiempo y supones que la velocidad no varía en ese intervalo de tiempo y entonces usas la fórmula de la secundaria suponiendo que localmente el movimiento no tiene variación en la velocidad, pero sí la tiene. Pero como es local, tú tomas una medida de la velocidad y esa localidad tú la puedes hacer pequeña. Ese es el chiste del cálculo, y al hacerla pequeña vas a tener un error a la hora de calcular la distancia que va a ser más pequeño, y si lo haces más chico el intervalo de tiempo se va a hacer aún más pequeño. Entonces habíamos dicho que la distancia recorrida iba a tener una interpretación a través del producto de la velocidad por el tiempo, ¿vale? Eso te daba una interpretación a través del área del rectángulo. Tú sumabas las áreas de los rectángulos y ibas a obtener un área de una figura hecha a partir de rectángulos colocados uno al lado del otro, y esa área, cuando la longitud de las bases de los rectángulos se hace cada vez más pequeña, se va a ir pareciendo al área bajo la curva de la gráfica de un movimiento de la vida diaria en donde la velocidad varía. Y entonces al final acabas dándote cuenta de que mientras más tomas de velocidades tengas, vas a calcular una distancia que no es la real, pero esa distancia al final cada vez va a ser más cercana a la distancia real. Y si esa distancia real, en el dibujo, si esa suma de los rectángulos, cada vez que haces más divisiones, se va a aparecer al área bajo la curva. Bueno, entonces, fin de la discusión. Después de toda esta idea, la distancia recorrida es el área bajo la curva, ¿vale? Y ese era uno de los lados del teorema fundamental del cálculo que anotamos ayer. Era este, ¿sale? ¿Están de acuerdo? El otro de los lados era interpretar esto mismo que estamos haciendo, pero no aquí en esta gráfica. Voy a poner aquí este eje. Este es ese punto, o lo que es lo mismo la velocidad, o lo que es lo mismo x punto, ahí para que vayan teniendo anotaciones, ¿no? ¿Vale? O la derivada de s respecto de t, o sea, la velocidad, pues, ¿vale? La parte que hicimos ayer en el otro plano era interpretar esto mismo en el plano de la distancia recorrida. Y entonces lo voy a recordar. Aquí, por ejemplo, pinté 4 alturas distintas que representan 4 velocidades distintas. Si eso yo lo veo en el plano de abajo, tengo que interpretar esta altura en el plano de abajo representaba un movimiento rectilíneo uniforme, y dedicamos parte de la clase a que vieran cómo eran todos los movimientos rectilíneos uniformes. Entonces, a esta altura
le corresponde en este intervalo el dibujo de una familia de rectas paralelas cuya esas rectas tienen una pendiente y esa pendiente es esta altura. ¿Sale? Y las pongo aquí. Ahorita voy a hacer un intento. Luego, de aquí a acá, otra. De aquí a acá, otra. De aquí a acá, otra. ¿Sale? Pero lo que quiero que vean es que al final ya llegamos a la idea, pero llega uno de una manera, así como cuando corres un maratón y ya son los últimos pasos y ya apenas llegas, ¿no? Y se acaba la clase y ya todo el mundo se vaya, es que ya estaban haciendo sus itacates, ¿vale? Entonces ahora quiero que desde el principio retomen eso porque siento que es una idea de las importantes del curso, ¿vale? A ver, entonces, tengo que pintar en cada una de estas franjas una familia de rectas paralelas. Entonces, ¿cuál de la familia de rectas paralelas tiene una pendiente más grande? Son 4 familias. ¿Quién determina la pendiente de la familia? ¿Eh? ¿Quién? No, pues la primera es más chica. O bueno, si viste la primera viéndola de allá para acá, pero bueno, si el tiempo va para allá. Esta va a tener la pendiente más pequeña. Entonces, si quieren, a ver, vamos a intentar hacer algo, una pendiente pequeña. Entonces aquí tendría que hacer esto así. Es que ese es el problema, que es difícil hacer esto. Si uno quisiera hacerlo medianamente bien, está difícil. Ya voy a pintar unas que otras nada más. ¿Va? ¿Sale? Y ya no voy a usar tantos colores porque si no... Esto es repaso de lo de ayer. Y la que sigue es más grande. Bueno. Lo voy a poner un poco más grande para que se entienda. ¿Vale? Y la que sigue es más grande. Chin. Es que aquí lo malo es que si uno se emociona con la velocidad del trazo, se va chueco y luego sale peor el caldo que las albóndigas. ¿Va? Y la última, más grande todavía, supónganse que es esto así. Uy, no tanto porque si no me voy a encimar allá arriba. Chin, pero si no parece que no hubo pico, bueno, ya, sí me entienden, ¿no? Ni modo. Y aquí ni modo, ya mordí pedazo del dibujo de arriba. Ah, pero lo puedo arreglar rápidamente. ¿Vale? Es lo bueno de que no esté haciendo las cosas así con las medidas. Ahí está. ¿Ya? Cada dibujo... Bueno, están de acuerdo que es un plano infinito cada plano, entonces quisiera hacerlo bien. ¿Vale? Es como cuando pintan un campo vectorial, han intentado pintar un campo vectorial. Es una vacilada porque pintas una flecha y dependiendo del comportamiento del campo, casi que esa flecha puede intersectar un chorro de las otras flechas y ya parece que aventaste ahí un juego de esos de los palillos y queda todo hecho un relajo. Algo análogo. Bueno, ¿este plano cuál es? A ver, ¿este plano cuál es? ¿Qué nombres llevan los ejes? Eso, es el tiempo y aquí estoy haciendo la gráfica de la distancia. ¿Vale? ¿Sí o no? Una pregunta, si cuando caiga, si llega a caer, ¿seguiría siendo movimiento rectilíneo? Si llega a caer, ¿quién? Ah, esa es la tabla. Bueno, el tiempo. ¿O no? La perpendicular. Perdón, no entendí. Bueno, es que, compañero, la tabla de la... ¿Acá? Ajá. Cuando caiga, ¿Cuando caiga quién? cuando en la línea. Ah, bueno, aquí va siempre para arriba, suponte. Es más, suponte que al final
quedó con... Supongo que... ¿Eh? Sí, es una... Tú estudiaste un movimiento que iba desde t igual a 0 a t igual a 1, o desde t igual a t igual a b. Ahora, no sé si lo que meta problema es que acaba. Puedes poner una gráfica que nunca acaba, como la del seno o la del coseno. Nunca acaba y entonces por el... A ver, si quieren... De hecho, lo hicimos rápido la vez pasada. Si tú pones una como la del seno, si la del seno fuera la velocidad, la de aquí abajo sería menos el coseno, que es la de aquí abajo. Si la velocidad tiene el comportamiento del seno, entonces la función distancia tal que al derivarla te da el seno es menos el coseno. Entonces aquí tendrías una onda y abajo tendrías una onda que parte aquí como menos el coseno. E interpreten. De hecho, es un ejemplo que se los puse a propósito porque eso refleja un movimiento muy importante, que es un movimiento, fíjense, si tú tienes aquí menos el coseno, ¿cómo es el movimiento? Pues el movimiento es, sigue la gráfica y proyéctala aquí porque se está moviendo en este eje. ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo tengo que mover el dedo? Es aquí donde digo, ¿por qué no contestan? A ver, la clase, yo puedo, si las preguntas, soy un maestro que dice, yo traigo mi clase y si me hacen una pregunta, no me voy a desviar. Entonces, ya, pero bueno, ya hizo la pregunta, entonces ahí va, vamos a una rama. La rama es, yo aquí tengo el seno, porque eso lo hicimos ayer, pero esta continúa. Y aquí yo tengo menos coseno. Entonces, aquí tengo que fijarme en donde los hice 0, ¿sale? Y entonces aquí vas así. Bueno, oye, pero aquí no acabas, ni para allá ni para allá. Este sería un movimiento por la eternidad, así como si estuvieras... En fin, esta es la velocidad, esta es la posición. Fluye el tiempo, estás aquí. ¿Cómo se tiene que mover el dedo? Lo tienes que hacer, a ver, si quieres vete en la gráfica. Pero el movimiento se da en esta recta, entonces es tú el punto en la gráfica, imagínate que es un puntito, tú lo alumbras y aquí deja una sombra. Lo que le estoy preguntando es cómo se mueve la sombra, porque el movimiento es aquí, entonces estarías aquí y empieza a moverse así, entonces aquí empezarías a moverte así hasta el momento en donde llegas acá, y entonces harías esto. Sería algo que está oscilando. ¿Sí lo ven? Ese movimiento lo ven mucho todos los días. Por ejemplo, si van montado en el centro de una llanta, la llanta se va moviendo en un círculo. Y si tú te tomas esta componente, en esta componente el movimiento en el círculo hace esto. Y algo análogo hace en el otro, ¿no? Pero para que coincida totalmente, ¿sí lo ven? ¿Lo ven? Y este movimiento no acaba. O sea, no acaba, o sea, si tú pones la velocidad es igual al seno y la posición es el coseno y el tiempo está en los reales, puedes suponer que no acaba y entonces tendrías algo así. Ya si físicamente tenga sentido, ¿no? Ya no lo sé, pero matemáticamente tendrías un relojito ahí, oscilando, ¿va? Ahora, ¿sí ven que hay coincidencia? Fíjense, aquí la velocidad es 0, porque dejó de ir hacia abajo y por eso estás aquí en 0. Aquí donde vuelves a estar en 0, estás en el máximo de hasta arriba. ¿Sí lo ven? Y bueno, pues sí. Y si lo ves en la gráfica, la pendiente de la recta tangente, pues justo son estas alturas, que son la idea que estuvimos viendo la vez pasada. Qué bueno que preguntaste esto y ahorita lo voy a usar. ¿Va?
Bueno, ¿sí? ¿Sí respondí o no? Bueno, más o menos. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí, bueno, ese punto, o la velocidad, o cualquiera de esas, ¿no? ¿Va? Bueno, hacia donde yo quería ir era, llegamos a esto al final. Esta parte, quiero que sientan y que vean la equivalencia, es equivalente a este. El ver, a ver, quiero que vean esto. Esta área es lo que caminé. Y en la parte de abajo lo puedo ver también. Por ejemplo, si yo parto de aquí, lo que caminé, a ver, aquí sí voy a usar colores, esta, esta, esta área roja es lo que caminé. Si parto de aquí, lo que caminé es esto. ¿Sale? Pero si parto no de aquí, sino parto de acá, esta misma distancia roja sería equivalente a pintar una rayita aquí, no sé usar un color verde, pinto esta rayita horizontal hasta acá. Y entonces esta altura roja tiene que ser la misma que va desde esta línea verde hasta acá. O sea, es como lo que subieron todas las rampas que van de acá a acá. Cada rampa sube la misma altura roja. Y esa misma altura roja es esta área. Pero esa altura que sube está directamente relacionada con la pendiente de la rampa. Entonces va a estar dada por la velocidad. ¿No? ¿Están de acuerdo? Igual acá. Y eso lo usamos después para hacer la interpretación final de la distancia recorrida. Porque de aquí a acá empiezo con esta, pero en la segunda familia de rectas ya me tomo esta. Me tomo esta que empieza aquí. Y entonces en el segundo rectángulo yo tendría que interpretar esto. Y ya no la voy a tomar desde abajo, sino la tomo de aquí a acá. Lo pueden pintar como una flechita, ¿vale? Y entonces esa flechita, la primera área es esta flechita, ¿vale? La segunda área es esta. La tercera sería una que ya nada más pinto la flecha, esta azul, y esa sería la que va de aquí a acá, ¿vale? Y la última es la que va de aquí a acá. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Y esta sería esta. Se supone que es café esto, no sé si lo alcancen a ver, café, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Y entonces, estas áreas son distancia recorrida y aquí se ve, pues sí, sí es distancia, es lo que caminó de aquí a acá, lo que caminó de aquí a acá, ¿sí lo ven? ¿Vale? Bueno, ahora hice este dibujo de nuevo, hasta aquí llegamos ayer. Esto, ver las cosas en este dibujo es ir al final a la integral de, a ver, ya, supongan que este, decíamos era de 0 a 1, pero en general es de A a B. ¿Sale? Y eso es el área. ¿Sale? Entonces, este lado de la distancia. A ver, ¿se acuerdan que estábamos calculando la distancia? ¿Sale? Entonces, esta área representa la distancia. Lo voy a poner aquí. S es la distancia recorrida del instante A. Lo voy a poner así. Y bueno, pues se parece, ¿no?, a la notación, ¿no? ¿Vale? Si lo veo aquí abajo, esa suma de las áreas de los rectángulos es esta suma
de estos intervalitos, que es lo que va subiendo. Y ahora, el truco aquí, se nota, o sea, no hice tanto énfasis porque no dio tiempo, pero si estos te los llevas hasta acá, espero que quede transparente que esa suma de esas flechitas te da otra flecha, y esa flecha es la que vamos a interpretar aquí abajo como la distancia recorrida. ¿Sí lo ven? ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, al final, ¿qué es lo que recorriste? Lo que recorriste es, bueno, empecé aquí y al final acabé acá. ¿Sí o no? Entonces, aquí, simple y sencillamente, esta misma distancia es como si fuera un vector. Fíjense, aquí estaba en el 0, pero lo hice por simplicidad. Si yo hubiera empezado acá, entonces la posición en el 0, que es A, no es 0. Y aquí la final hubiera estado más arriba, y entonces lo que yo caminé es lo que hay entre este dedo y este, pero lo puedo yo ver como la resta del vector que va desde acá hasta acá, menos este. Y eso es lo mismo que... ¿Sale? Entonces, los lados de la igualdad del teorema fundamental del cálculo, un lado es analizar las cosas en el plano del tiempo y la velocidad, desde la integral, y el otro lado es analizar las cosas en el lado del tiempo y la distancia. ¿Sale? Y son iguales, ¿no? Entonces, de esto llego a esto, así que lo pongo aquí con otro color, y lo voy a poner con otro color, y lo voy a poner ya más matemáticamente. Más matemáticamente estoy integrando una función que la ponen así, y es igual a la resta de otra función. Pero fíjense, si yo se los pongo así, se pierde toda la discusión física ahí de la velocidad, y eso que yo creo que está bastante buena. Y esto es igual a otra función, y la función es especial, porque la función que ponga aquí, que la voy a poner así, ¿sale? Esto es la igualdad, y le tienes que poner un chipotito acá, donde la derivada de esta es esta. ¿Vale? Entonces, si se acuerdan de sus cursos de cálculo de antes, decían, va a haber examen de integrales. ¿Y qué era integrales? Te daban una función adentro del símbolo de la integral. ¿Sale? Y a veces ni te ponían de A a B. ¿Por qué les ponen a hacer esos ejercicios? Por esto. Tú quieres calcular, a ver, vamos a interpretarlo así, quieres calcular un área. Ya, estás más en algo, ya sin tanta interpretación de esto. Esto lo puedes ver, quiero calcular esa integral. Bueno, acá no sabes qué es un área. Lo bueno es que vimos esto, pero sabes que esa área era como calcular la distancia, pero esto era lo mismo que verlo acá. Y al final es la resta de lo que vale a donde llegaste menos lo que valía donde empezó, que eran las posiciones donde inicias y donde terminas, y la distancia recorrida es ese vector. Por cierto, si aquí hubiera sido una gráfica donde la velocidad se hace negativa, aquí entonces tendrías esto, y de repente haces esto, y de repente haces esto. Y podría ser que el punto final haga esto el movimiento, que de repente vaya más lejos y de repente regrese. Eso al final
en la resta queda capturado, ¿vale? O sea, la resta te va olfateando lo que... Es como tener el medidor de la velocidad y sabe para dónde vas en todo momento. Entonces, el hecho de que vaya y haga esto luego la velocidad como aquí, pues te dice, no, pues es que sí iba alejando, pero de repente empezó a regresar. Y entonces aquí, esta resta empieza a tener un comportamiento distinto porque este punto luego empieza a bajar, entonces la resta se hace pequeña, incluso se puede voltear. ¿Sí lo ven? ¿Vale? Regresando al punto, el poder de esto es que puedes hacer la integral o el cálculo del área haciendo una resta. Si alguien te echa la mano y te dice, mira, yo te voy a dar la función mágica tal que si la derivas obtienes esta, y entonces esa función mágica que es como si fuera el camino recorrido, tal que cuando derivas esa distancia te da la velocidad. Entonces es más fácil hacer esto que calcular un área, hacer una resta. Entonces, cuando ustedes les ponían a hacer ejercicios y tenían el resultado de hacer la integral y tienes una función, era, tienes que encontrar una función tal que al derivarla te dé lo de adentro. O sea, tenías que encontrar esta. ¿Y por qué es importante? Porque si haces la resta, te evitas todo el... Es más difícil hacer esto que hacer una resta. ¿Vale? Si quieren, hacemos luego un ejercicio de algo sencillo con la sumatoria. Y al final hacemos la resta y van a ver que va a dar lo mismo y nomás hiciste una resta. ¿Va? Bueno, aquí redondeo y ya importancia de por qué buscas una función primitiva tal que al derivarla te da la de adentro por el teorema fundamental del cálculo. ¿Va? Y ahora, antes de irnos de aquí, ya que está pintado acá, si ustedes meten el límite, brincan muchas cosas. A ver, les voy a ir haciendo preguntas. ¿Qué es meter el límite? Acuérdense que aquí el límite era poner más lectores de velocidad, lo cual se traduce en meter más intervalitos y lo cual se reduce en tener más cuadraditos que aproximan a esta y se va aproximando cada vez mejor. Pero aquí abajo tendrías más franjas y cada una de esas franjas, la pendiente de la recta coincide con la altura de la cajita. Si tú tomas el límite, al final, miren, pongan atención, si tomas el límite, estas rectas, al final van a tender a la inclinación de la recta tangente en el punto a una cierta gráfica. Esa va a ser la gráfica de la distancia recorrida ya real. Y entonces, en cualquier punto, la pendiente de esa recta es el valor de la altura aquí arriba. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me agarraron onda? Y el ejemplo que poníamos lo podemos ver aquí. ¿Qué pasa? Si yo pinto la recta tangente en este punto, ¿cuál es la pendiente? 0. Pues sí. ¿No? O sea, voy a hacer unos fáciles. Aquí, ¿cuál es la pendiente aquí? Bueno, necesitan saberse las derivadas y eso. ¿Cuál es la pendiente aquí? Así, cuando se hace lo más grande que se puede hacer, ¿cuánto vale? Bueno. A ver, dejen ver porque creo... Está mal el dibujo, ¿ya vieron? Bueno, no importa, pero ya nos dimos cuenta, ¿no? Pues está desfasado. ¿Por qué desfasado? Mira, este sí coincide, 0. Pero luego aquí, la pendiente vuelve a ser 0, quiere decir que la velocidad es 0. ¿Y qué ole? Entonces, ¿por qué está mal? Porque aquí debiera de ser algo así. Aquí en esta, la pendiente es 0, ¿sale? Y entonces aquí, o sea, esto que pinté así, está desfasado porque debí de haberlo pintado hasta acá. ¿Vale? Y luego aquí vuelve a ser 0
pues donde es 0 es otro punto de... A ver, lo voy a pintar así para que se vea. Y luego aquí que vuelve a ser 0. Y bueno, aquí mi seno está medio chafa porque este me salió más grande. Bueno, no importa. ¿Ya me entendieron? Y si quieren ya hago el último nada más para que quede hasta acá. Entonces aquí volvería a ser 0. Ahí está, ¿vale? Y entonces ahora sí, la pregunta que hice tendría sentido. En este punto es donde la pendiente es lo más grande y estás en 1. ¿Vale? En este. Pero entonces lo que estoy ilustrando aquí es que al final la pendiente de la recta coincide con estas alturas. Pues sí, porque la gráfica de acá es la derivada. Y aquí se va esta aproximación. Al final, pues estas rectitas puedes interpretar que vayan ahí, como si fueras al final esta pendiente encerrando un puntito y pum, al final te aproximas a la pendiente de la recta a la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Sí me entendieron? O sea, lo que pueden interpretar es que la derivada, a ver, ¿se acuerdan de la definición de derivada? Límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Esta resta lo puedes interpretar, tienes, a ver, aquí así. Supónganse que aquí está, este es f de x más h, este es f de x, y entonces este de arriba es este. ¿Vale? Y la h es esta. ¿Vale? Y ahora fíjense, al tomar entre esta es una curva, pero tú podrías tomar la recta que une estas dos. Y no va a ser esa recta que une esas dos, no es la curva de a de veras. Pero ¿a poco no se parece? Si esto lo haces pequeño, al final esta acaba siendo la recta tangente. Bueno, un proceso parecido a donde esta recta que estoy pintando azul es como una de estas. Y cuando haces esto pequeño, al final te vas a ir a la recta tangente. ¿A quién? A una gráfica que no está pintada, pero es la que quedaría al final. Y sería, como en este caso esta, que sería la gráfica del camino recorrido. ¿Vale? Bueno, ya, ahora sí. Y antes de irnos, no me voy a quedar con las ganas. Hay una manera de interpretar esta... A ver, esto suele ser medio mágico. Y lo voy a interpretar, ahí revisan el apunte, el video, como quieran. ¿Quién es de X? Y entonces yo les voy a decir, miren, a ver, no les voy a dar chance de que me contesten, les voy a decir quién es, porque si no va a tardar mucho. No, es que ahora sí, perdón, es que luego ahí te dicen que si el infinitesimal de X, lo voy a poner aquí. No, mejor lo hago primero acá, a ver. F de x igual a x. ¿Vale? Ahora, ahí va el truco. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía una recta, sus rectas tangentes se alineaban como los astros? ¿Se acuerdan de esa idea? Bueno, ahora fíjense, pinten esas rectas
¿Sale? Ya pinté unas. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Ahora fíjense. No sé, a ver, no sé si... A ver, les voy a llamar la atención aquí de algo. Yo podría, en este dibujo, tomar la rectita que pasa por aquí, y es esta. Y en este punto, ahora me interesa tomar no la que pasa por aquí, sino la que vuelve a pasar por aquí. Entonces sería una recta paralela a esta que pasa por aquí. Y aquí quiero tomar de nuevo la recta como esta que pasa por aquí. Y sería en todas tomar la recta de la familia de rectas que pasa por este punto. Entonces, en este punto tengo esta recta, en este tendría una que hace así, en esta tendría otra que hace así, en esta tendría otra que hace así. ¿Sí lo vieron? ¿Va? Si yo hago eso, cuando hago más pequeños los intervalos, entonces tendría para cada punto inicial del intervalo una rectita. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Es análogo al concepto de campo vectorial, pero aquí va a ser campo de rectas, donde el campo vectorial es en cada punto pinta una flecha y aquí vas a tener tú en cada punto una rectita. ¿Sale? El problema es que cuando se hacen chiquitos los intervalos, la rectita ya no se ve mucho. ¿Sale? Pero si tú la pintaras completa, pues ahí está la recta y se haría un intersectadero, pero ahí está la recta. ¿Vale? ¿Sí lo ven? Bueno, una manera análoga de hacer esto es pinto la función y entonces ahora te digo, imagínate que estás aquí con un tubito y bajas esta recta aquí de manera paralela. ¿Sí me entendieron? Entonces, en cada punto tendrías una rectita que consistió en bajar la recta tangente. Acuérdense que en cada punto tenía su recta tangente. Entonces, aquí en cada punto tendrías una recta así. Y si las pintas todas, pues se haría una banda que no vas a ver. Y además, si te digo que además pueden ser infinitas, pues ya llenarías el plan, no verías nada. Pero ese es un campo de rectas. ¿Sale? Bueno. Compañero. Imposición. Ahora sí, para avanzar más rápido. Ese es de X. Era lo que te iba a decir, profe. Ah, bueno, si lo ibas a decir, discúlpame por... Ah, bueno. Bueno, como hubiera dicho el compañero que su profesor no lo dejó, una disculpa. Este es de X. ¿Vale? Y ahora van a tener una manera de interpretar esto. Porque dx tiene pendiente 1 en todos los puntos. Y la f es en cada punto, te va a alterar el valor de la pendiente. Entonces esto lo puede interpretar como un campo de rectas donde las pendientes pueden variar y la pendiente la pone la f. Bueno, pues eso ya lo sabíamos porque así empezamos. Esa pendiente era la velocidad. Y cuando haces el límite, la velocidad va a ser ya instantánea, va a ser la derivada y es la que dicta la pendiente. ¿Sí lo vieron? Pero si lo ven así, esto toma una vida propia donde la f te da la pendiente de esas rectas. Eso lo voy a mencionar nada más, si quieren lo googlean, lo investigan. Esto se llama una uniforma diferencial. ¿Sale? Y hasta les puse una figura ahí, a los que han revisado, bueno, es que hay varios lugares donde pudieron haber revisado, pero en una, les puse un video donde sale, era un meme que no lo hice yo, sale un personaje de las Guerras de las Galaxias como inexperto y uno más experto, y entonces ponen del lado inexperto y otro teorema que es del lado del experto. El otro teorema lo menciono, se llama teorema de Stokes y tiene que ver con formas diferenciales. Y aquí tendrías, si quieren nada más lo pongo así, aunque no
Este lado de aquí a acá sería la integral de una forma en la recta y eso es igual a la, por cierto, a ver, lo voy a poner así. Pues ya lo puedo dejar así. Esta es una forma. ¿Sale? Es este lado y este lado es una cero forma y esta integral es solo la evaluación y esto es, o sea, esto es un caso particular de esto. Y esto es como comercial, guárdenlo en el cajón de la memoria. Y que es esta forma la pueden interpretar así como este campito de rectas y la pendiente es la velocidad y es lo que te da la inclinación de cada recta y esto entonces te da una interpretación de lo que es la integral de este lado. Esta R sería el intervalo, entonces la interpretación de lo que es integral esa fórmula de intervalo y aquí este signo es el borde del intervalo, entonces ahí haces la evaluación del borde. Y hay una familia de resultados a lo largo de los cálculos de una variable y de varias variables que tienen ese sabor y luego se dieron cuenta que todo es parte de un resultado como más robusto y es este, que se llama teorema de Stokes de formas diferenciales, que es como una especie de teorema de Stokes generalizado. Para los que han oído en algún lado, hay un que se llama teorema de Stokes de cálculo vectorial. Bueno, ya nomás esto es comercial, ¿vale? Y si quieren ver la imagen, entonces van a entender un poco eso. ¿Va? Y este lado lo pueden interpretar, ¿qué es la integral? Lo que al final caminé. ¿Va? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? Déjenme acuerdo si algo más les iba a decir de esto. Ah, otra cosa que les iba a decir. ¿Han visto la famosa C de las integrales? Que les ponían mal. No pusiste el más C, tache. ¿Ven en este dibujo el más C? ¿No lo ven? A ver, ¿a poco no? Si me voy yo desde aquí y me subo de aquí a acá, es exactamente la misma curva, nada más subida. ¿Subida cuánto? Pues ahí está la C, es este pedacito. Si agarro una C más grande, es este. Si agarro una C más grande, es la que empieza de aquí o la que empieza de acá. O sea, a ver, ahí les va la idea. Aquí agarro la poligonal que empieza aquí. Bueno, si yo la subo y la bajo, obtengo la poligonal que empieza en cualquier otro punto. O sea, si se fijan, si yo agarro este punto, obtendré al final una curva que empieza aquí, ¿vale? Cuyas velocidades van a cumplir con ser las alturas de esta. Regresando a al ejemplo que poníamos ayer, esa sería una solución a la ecuación diferencial que te dice, mira, estas son las velocidades, y esa solución empieza aquí. Si pones el dedo arriba, necesitas una solución que empiece aquí, pero como en cada instante de tiempo tiene que ir teniendo las mismas velocidades, más les vale que las rectas tangentes sean paralelas, y entonces si yo muevo una curva hacia arriba o hacia abajo, sus rectas tangentes son paralelas. ¿Me entendieron eso? O sea que al final, cuando metes el límite, yo obtendría una familia de curvas paralelas que son las que obtienes cuando te dicen, a ver, haz la integral de tal función y al final no pusiste la C, tache. Y te dicen, no, es que no se te debe olvidar la C. ¿Por qué? Porque aquí cualquier curva que parta de cualquier punto van a ser unas curvas que obtienes al mover la curva final de manera paralela. ¿Sí lo ven? Miren, al final les pusimos un ejemplo
¿Se acuerdan el ejemplo que pusimos al final? De hecho, lo pusimos desde hace 2 clases. El ejemplo que pusimos al final era uno que me iba a dar un dibujo parecido a este. El que me iba a dar un dibujo parecido a este era poner algo no tan difícil como este, sino una recta aquí. A ver, acuérdense de este, ya lo habíamos hecho. Aquí puedo poner 3 dibujos. Si la velocidad variaba de manera sencilla, así, una recta. Esta es la velocidad. Esta era la aceleración. ¿Cómo era la gráfica de la aceleración? Una constante. Aquí, para simplificar, supónganse que la constante es 1. Supónganse que este es el 1. ¿Sí o no? Compañero, pendiente de esta recta, 1, 1, va. Nomás estoy acá, ¿va? ¿Sí o no? ¿Y cómo era la gráfica acá? Lo hicimos desde hace 2 clases. Calculabas el área hasta un tiempo aquí de un triángulo y calculabas el área del triángulo. A ver, en este que es fácil era la gráfica de este es T, este es T. Tú ibas hasta T, este mide T. Entonces tú necesitas aquí una función tal que al derivarla te dé T, era T cuadrada sobre 2. O sea, una parábola. Ya no voy a cuánto vale, así ya voy a poner la parábola. Porque ahorita lo que me interesa es esto, mira. Esta parábola en T igual a 0 estaba aquí y yo puedo interpretar que, a ver, imagínense que aquí está la Tierra, sueltas el objeto y empieza a caer para allá, para que coincida con el... Por eso la aceleración de la gravedad es con menos, para que tenga sentido que la cosa empiece así, pero al revés. Bueno, sí me entienden, ¿vale? Bueno, pero ¿me está entendiendo que queda esto? Bueno, el chiste es que si tú pones el objeto acá y empieza a caer de acá, pues no te vas a ir a través de esta, te vas a ir en una curva como esa, pero que empieza de acá. Y entonces la familia de curvas paralelas que tiene que ver con la C de la integración sería esta familia de parábolas, ¿sale? Que obtienes de trasladar una. Y eso cumple lo mismo que traías aquí desde el principio. Si yo agarro un punto, es atravesado, a ver, un punto de aquí en medio, todas estas rectas lo atraviesan con la misma pendiente porque son paralelas. Y de la misma manera aquí, si yo me agarro pues estas son paralelas así. Y si me agarro cualquier otro punto y estuviera bien pintada el dibujo, esta tendría que ser paralela a esta y a esta. ¿Vale? Bueno, por eso les digo que todo va junto con pegado. Estas se llaman a veces curvas integrales. Son soluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, finalmente, para que no se pierda lo físico, ya que regresé a esto. Interpreten físicamente todas las soluciones. Suponiendo que en t igual a 0, este es 0, están en t igual a 0. Entonces, interpretar todas las soluciones es irte a todos estos puntos, ¿vale? A ver, aquí va a ser un poco más complicado, pero me voy a interpretar solamente las soluciones, ¿vale? Que corresponden a esta gráfica, ¿vale? En t igual a 0, la velocidad es 0. Lo que pasa es que cada vez que haces el brinco de aquí para acá, tienes una constante. Y si haces el brinco desde acá para acá, traes una constante que aquí yo la maté. ¿Por qué la maté? Porque solo agarré la recta que pasa por acá. Pero ahorita les pregunto, ¿qué pasa si la recta la tomo tantito más arriba? Pero eso se complica. Entonces ahorita contéstenme bien y ahorita regreso al otro.
En t igual a 0 la velocidad es 0. Entonces corresponde, a ver, supónganse que es una caída libre donde la Tierra está de este lado, para que se... Y entonces, si yo pongo el objeto aquí, lo suelto y empezaría a caer, y la gráfica que seguiría sería velocidad inicial 0 y poco a poco empieza a irse empinando la recta tangente, lo cual quiere decir que va ganando velocidad. Ahí va. Pero si lo dejo caer aquí, entonces imagínense que es como si tuvieras dos trampolines y un clavista se echan el clavado al mismo tiempo, y entonces tú vas viendo al de abajo, ¿no? Y entonces ahí van. Y además, si se echan el clavado al mismo tiempo, como que lo vas viendo a la misma distancia, no te acercas. Y aquí se ve. O sea, la distancia. ¿Sí lo ven? Y entonces, ¿cuál sería la interpretación física de todas las soluciones? Bueno, pon un trampolín en el eje X en todos los puntos, y a la de una, o sea, sería infinito, y el planeta quién sabe dónde estaría, y entonces se echan, y para que coincida con estas gráficas, todos van a caer para arriba, y ahí van acelerándose todos, uno tras otro. Bueno, ahí están todas las soluciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, estamos cerrando ideas intuitivas de esto. Prepararemos unos ejercicios con ejemplos sencillos que puedan encontrar las soluciones. De hecho, aquí es sencillo. Nomás hay que derivar estas, integrar estas, pero aquí integras una constante, etcétera. O sea, la caída libre, las fórmulas se enseñan desde la secundaria incluso, en la prepa otro poco, y es una colección de fórmulas que todas pueden salir integrando. ¿Vale? Es más, que ahorita hacemos un ejercicio, pero antes de eso, lo que me interesa es todo lo que, o sea, que sientan todo lo que está aquí, que luego uno no ve. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Con otro color. ¿Qué pasa si hago esto? Fíjate, me estoy tomando una recta de la familia de rectas paralelas. Si yo viera nomás, esto lo tapo, si yo viera la derivada, o sea, a ver, esta es la derivada, es constante, y acuérdense que cuando era constante tenías toda una familia de soluciones, son estas rectas. Si yo interpreto esta, ¿qué pasa? En t igual a 0, la velocidad es... no es 0, ¿no? Y apunta para donde va a caer, bueno, acuérdense que para que coincida con el planeta está de este lado. Entonces ahora ya no es el clavadista. En t igual a 0, ¿qué es? En t igual a 0 ya llevas velocidad. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde va a ser la caída. Entonces, como esto no sucede con los clavadistas por lo general, bueno, a lo mejor sí. Imagínense que es un clavadista que hace su pirueta y ven que van y ¡pum! Y se echa, es más del trampolín, se echa un brinco, sube y se tarda algo en subir, y el t igual a 0 lo tomas ya cuando baja. Entonces, cuando baja, ya la velocidad no es 0, ya cruza el punto con una velocidad que va en el sentido de la caída. ¿Sí o no? Entonces ahí ya llevas una velocidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, para esta recta, las soluciones no van a ser estas, pero van a ser unas, como que esas, unas primas de esas. O sea, ¿en qué sentido? A ver, el movimiento se va a mover como la caída libre, nada más que no estás empezando desde este punto. Es como si el t igual a 0 lo movieran para acá, y entonces empezaste ya con una pendiente positiva. O sea, es como si las parábolas, las azules, las movieras para acá. A ver, lo voy a hacer, pero va a quedar el dibujo ya. De por sí ya pueden decir, profe, ya es demasiado en ese dibujo. Quedaría algo así. Como si esta, en este punto, la parábola hiciera esto. Así. Y en este punto
la parábola hiciera esto, y entonces ahora las paralelas son las azules, ¿sí o no? ¿Me entendieron? Pero entonces, ¿dónde viene el truco? Que tú tienes aceleración constante. Y tú de aquí para acá puedes ir a cualquiera de la familia. Ya que te agarras una, cada una de esas tiene su propia familia. Una es la familia negra y otra es la familia azul. ¿Y cuál sería la de la familia azul? Que en lugar de que en cada punto digas a la de 3 los dejo caer, es como si trajeras la copia del clavadista y le dices, a ver, desde antes de que empiece a contar el tiempo, échate hacia arriba y yo voy a empezar a contar el tiempo ya cuando vas bajando. Entonces a la de 3, 1, 2, 3, en todos los puntos tienes el clavadista y ya nada más empieza ahí cuando va bajando y te da la familia de parábolas azules. ¿Sí? ¿Me agarraron la onda? Bueno, si quieren más adelante, o sea, porque ya está aquí, o sea, yo lo que quería era esto, pero esto ya quedaba cerquita y vale la pena mencionarlo. Más adelante podemos, hay una manera de recuperar, o sea, de todas estas ponerlas en un mismo dibujo, pero bueno, luego lo vemos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Puedo? ¿Qué hora es? No sé. 11:10. Vale. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, si no tienen alguna duda, yo les puedo hacer alguna pregunta. Bueno, espérenme tantito, dejen ver que no haya nada pendiente antes de pasar. Bueno, miren, parte de el temario de esta unidad es el teorema fundamental del cálculo, la integral definida y problemas que motivan la integral. Bueno, yo creo que uno de los problemas que motivó la integral es ese de calcular algo a partir de la velocidad. Perdón, calcular la distancia, es que dije calcular algo. Calcular la distancia a partir de la velocidad. Ese problema es muy importante porque la mecánica la sufrimos o la vivimos en cada instante. ¿A qué me refiero? Que nos estamos moviendo y entonces eso lo traes todos los días y es algo que se usa demasiado y es posiblemente que ese problema haya sido uno de los que motivó esto de manera más primordial ¿vale? Pero esto puede estar presente en cualquier discusión de algo que vaya cambiando. ¿Sale? Por ejemplo, hay aquí quienes, a ver, ¿qué carreras hay aquí? Sistemas electrónicos. Por ejemplo, en algunos circuitos el comportamiento puede depender de la temperatura del circuito. ¿Vale? Entonces, en esos casos puedes tener una variable que dependa de la temperatura del circuito.
Y entonces cambia la temperatura del circuito y la variable puede cambiar, no sé, la resistencia, etc. Entonces, en lugar de tener aquí la gráfica de la distancia y el tiempo, tendrías la gráfica de la temperatura y alguna variable de electrónica, por ejemplo, la resistencia, no sé. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa si al calentar las cosas empieza a haber más resistencia eléctrica, por ejemplo? Pues vas a tener una gráfica que al ir caminando para allá va aumentando. ¿Qué sentido tiene ahí la derivada? Por ejemplo, si pones una gráfica así, no te preocuparías a la hora de hacer el circuito por la temperatura, porque no hay variación de la resistencia con la temperatura. Ahí la derivada te dice, es cero, no te preocupes si trabaja bajo el sol o no. Pero por ejemplo han llevado, bueno, en fin, no es así a veces. Es más, a veces los teléfonos hasta fallan. ¿No les ha salido un teléfono que lo dejan al sol y ya casi te avienta un anuncio que... Sí, sí les ha pasado o no? Es más, algunos conductores de Uber traen hasta una sombrillita así. Bueno, en fin. Bueno, entonces hay variables que varían. Por ejemplo, aquí, ¿qué querría decir una pendiente así? Que va variando, pero ¿qué le pasa a la resistencia con el aumento en la temperatura en este punto? Va aumentando, y si la derivada es 2 o 3, quiere decir que aumentas tantito la temperatura de más y la resistencia se movió más o mucho más. Entonces ahí está el sentido de la derivada. También podría ser al revés. Podrías tener una variable, a ver, lo que pasa es que yo no soy experto en cuestiones electrónicas, tengo que decirles, digo, sí medio me gusta la física, pero así ya se me dicen, profe, pues es que, bueno, pero puede haber alguna que vaya bajando. Por ejemplo, los superconductores, ¿ahí qué sucede? Pues ahí cuando van bajando la temperatura, de repente conducen sin... ¿Sí lo ven? O sea, si va bajando la temperatura, entonces aquí te tendrías que ir moviendo así. Y si de cierta manera mides de alguna manera... Ay, el pleonasmo. Mides la conductividad, va aumentando. Y entonces aquí tendrías, a ver, en ese dibujo que estamos haciendo, si va aumentando, entonces viene disminuyendo la temperatura y va aumentando así, tendrías una derivada como la que estás diciendo, que si la recorres así, entonces si vas calentando el material, pues vas a esperar menos conducción, ¿vale? Menos conductividad, ¿va? Bueno, ahí hay otro ejemplo. Bueno, lo que pasa es que casi cualquier cosa varía y a veces depende de otras, entonces el cálculo está en todos lados. Lo que tienen que aprender es a preguntarse qué depende de qué y ver el comportamiento. ¿Qué otra carrera hay aquí? ¿Qué otra carrera? ¿Eh? Por ejemplo, alguien hace rato mencionó algo de nutrición. Bueno, lo que pasa es que no fue aquí, pero a ver, la nutrición, nos comemos algo y las calorías, por ejemplo, la gráfica, a ver, ya ven que hay un aparato que te lo pones aquí y ya te grafica el índice glucémico. Ajá, que es como si te estuvieras... A ver, fíjense aquí, este ejemplo, si yo hubiera sido experto en nutrición, les hubiera dicho, a ver, supónganse que van a que les piquen el dedo en la mañana, ¿sale? Y les da esta medida. Y luego a los 15 minutos les da esta. Y a los 15 minutos les da esta, a los 15 minutos les da esta.
pero yo soy más obsesivo y quiero saber cada 10 minutos o cada 5. Entonces tengo que ya ni te vayas ahí y otro piquete, y entonces aquí vas obteniendo otros valores. ¿Sí lo ven? Y bueno, ahora ya hay un aparatito que te libra de los piquetes y te hace la gráfica de manera constante. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, puedes tener gráficas en donde tengas el índice de la medida de la glucosa, que a lo mejor se mide en alguna unidad, ¿vale? Y puedes tener también medidas de si te tomas un alimento, en qué instante de tiempo la derivada es más grande, y luego alcanza un máximo, y luego ya va bajando la glucosa, y luego ya sientes que te vas a desmayar, ¿va? O sea, se usa también ahí, bueno, se usa en todos lados donde hay cosas que varían. ¿Sí o no, compañero? A ver, danos otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Eh? No, pero ya que te distrajiste, ahora te concentras, danos otro ejemplo. Bien, otro ejemplo podría ser con la densidad. Imagínense que tienen una especie de placa y la placa tiene masa y la densidad es la masa por unidad de volumen, pero si estamos en una dimensión sería masa por unidad de longitud, ¿vale? Y entonces la densidad jugaría un papel análogo al de la velocidad. Por ejemplo, si la densidad es constante, ¿cómo calculan la masa? Bueno, es que aquí hay que tener cuidado porque aquí lo que es constante es la aceleración, y aquí necesitaría, bueno, es que ya no lo dibujé hoy, pero necesitaría, ¿se acuerdan que de donde partimos fue del dibujo que la velocidad fuera constante? ¿Vale? Si la velocidad es constante, entonces es fácil calcular la distancia y nomás haces la multiplicación. Y aquí, si la densidad es constante, también es fácil y multiplicas la densidad por el tamaño del alambre. Imagínense que es un alambre, tienes densidad lineal y calculas la masa del alambre. ¿Sí o no? Pero si la densidad no fuera constante, es la misma discusión, la misma película. En lugar de ser así, pues podría ser así, por ejemplo. Imagínense un alambre que tuviera una densidad muy ligero aquí, muy pesado acá. ¿Sale? Y entonces para calcular la masa del alambre ya no puedes agarrar cualquier densidad en un punto y multiplicarla por la longitud, pero vuelve a ser esta historia. Y entonces para calcular la masa hay que hacer la integral de la densidad. Por ejemplo. ¿Sí o no? Bueno, y así como esa, va a haber muchos ejemplos en física. Si quieren, vayan pensando y vamos dedicándole un tiempito extra, y puede ser una participación, que busquen un ejemplo. Miren, aquí traigo un ejemplo de un comportamiento de tal cantidad que depende de esta otra, y si yo la integro obtengo esta otra, si la derivo, y van a ver que es exactamente la misma idea que discutimos con la velocidad o con la densidad, etcétera. Y aparece en economía, aparece en física, en química, ¿vale? Por ejemplo, avientas un compuesto en una solución y se da una reacción. A lo largo del tiempo, ¿cómo va cambiando la composición del compuesto que inicialmente echas? Por ejemplo, agarras una cuchara de una de las sustancias y le echas, y de repente eso empieza a hacer la reacción, y al principio tenías tanto de la sustancia y al final ya se cambió, ya no hay nada. ¿Cómo fue la curva? Bueno, ahí en química también aparece.
Bueno, y lo que tienen que hacer, a ver, yo lo que les recomiendo es que olfateen, algo va a cambiar, entonces hay una velocidad de cambio. Y luego si quieren integrar, es la distancia recorrida de lo que cambió, o sea, lo que estaba cambiando. Bueno, en fin, ¿sí me está entendiendo? Bueno, para la próxima les voy a dejar, o sea, lo vamos a hacer. Este va a ser un ejemplo de los que vamos a trabajar para que salgan las fórmulas. Intenten pensar en este ejemplo y ya empezamos a hacer algunos ejercicios y a decir algunas cosas de las propiedades de la integral. ¿Qué es pensar en este ejemplo? Piensen en un movimiento con aceleración constante. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una fórmula de la velocidad y luego una fórmula de la distancia. Y traten de volver a interpretar las fórmulas que se conocían desde la prepa, porque de seguro se acuerdan de alguna. Un medio gt al cuadrado. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Qué es eso? Bueno, ahora interprétenlo. Y van a ver que salen realmente integrando. Bueno, lo piensan y lo vemos, ¿vale? Pero ya así que salgan las fórmulas. Bueno, pues, ¿algo más por acá? ¿No?